Y yo le pedí que por favor hiciera una de esas, un resumen de todo eso y que pudiera ser beneficioso para la iglesia en un día como hoy, en que precisamente vamos a participar de la Santa Cena, para que podamos tener un concepto más claro de este procedimiento. Es necesario, por lo tanto, que cada uno de ustedes preste mucha atención, porque, como les decía, él va a tratar de resumir al máximo una idea grande, pudiéramos decir teológica, que es importante que podamos entender para que al participar de estos emblemas lo podamos hacer con una conciencia clara del propósito que Dios tiene para con nosotros a través de ellos. Así que desde ahora vamos a prepararnos para ello y luego en el culto vamos a continuar haciendo algunas presentaciones más, mejor dicho, en la Santa Cena vamos a ir haciendo algunas declaraciones más que van a ser favorables para que nosotros podamos disfrutarla a plenitud en el día de hoy. Así que el Espíritu Santo se mueve entre nosotros y puede usar a su siervo en esta presentación. Por la oportunidad que me da, la verdad que el tema necesitaría 45 minutos. Me dijo él, quiero que lo hagas en 20 y ya me quitó 5. Pero bien, gloria a Dios por eso. El tema de esta mañana se titula La última, la mejor de las cenas. Hace algunos años estaba en un aeropuerto esperando que saliera el avión y me recuerdo que esa mañana fue muy especial para mí porque ocurrió algo bien interesante. Mientras estaba sentado, ustedes saben, con los que han viajado, que la aeromoza comienza a llamar como unos 45 minutos antes para que comiencen a abordar porque el vuelo va a salir en 45 minutos y como siempre comienzan llamando a los de primera clase, ¿no es cierto? Si usted ha volado en un 747, que es el avión más grande que existe en el mundo, sabrá de lo que le estoy hablando. Y comenzó llamando a la primera clase y obviamente pasó toda la primera clase. Y como yo siempre he sido de las personas que me gusta llegar temprano al aeropuerto, y en aquellos años el asiento no se preasignaba, sino que usted llegaba, y si usted llegaba temprano, podría entrar más rápido si buscaba un asiento de los primeros después de que pasaron los de primera clase. Obviamente había llegado temprano, estaba listo, pasaron los de primera clase y la hermosa volvió a decir, ahora los de la clase de turista pueden pasar adelante. Y yo fui de los primeros en pararme porque iba a ser de los primeros en abordar. Mientras estábamos abordando, el señor que estaba delante de mí era el último de primera clase. ¿Cuántos han viajado en primera clase a propósito? A ellos especiales, la comida increíble. Nosotros no comemos esto, pero yo vi gente que tenía unas langostas enormes que les habían puesto, dándoles champaña, unos platos de fruta y servido a lo último. Obviamente toda la gente que iba ahí tenía dinero para pagarlo. Pues este señor no era la excepción, era tan alto, era inglés por de Inglaterra me refiero, por la altura que el señor tenía y la forma de hablar, su acento era bien característico. Y mientras este señor llegaba ya a dar su boleto, en el momento que él llegaba a darle a la azafata el boleto y pasaporte para constatar de que él era la persona que estaba abordando, aparece una señora corriendo a último minuto y dice, wait, I'm a first class. Ella quería que le esperaran, estaba diciendo, yo también soy primera clase. Y en lo que llega, empuja al señor y da primero su pasaporte con su boleto. La azafata se queda viendo, el señor se la queda viendo porque obviamente lo había obstruido. Y entonces el señor le dice, estas palabras que yo no voy a olvidar. Y él le dijo así,
Ir al culto los sábados por la mañana. Es asistir a todas las reuniones de la iglesia. Y eso quedó en mi mente. Esta mañana quiero desarrollar qué es ser un cristiano. Y el ser un cristiano tiene mucha relación con el rito que tenemos el día de hoy. Si usted le puso atención a la lectura bíblica de esta mañana, y no la voy a repetir por cuestiones de tiempo, vamos a entrar a analizar las palabras de Jesús. El capítulo 13 del libro de Juan relata que los discípulos le dijeron a Jesús: Señor, es la Pascua. ¿Dónde quieres que celebremos la Pascua? Y hay una exclamación de Jesús que en ese capítulo llama la atención, porque él dice así: oh, cuánto he deseado celebrar esta Pascua con ustedes. Cristo había caminado con sus discípulos 3 años. Y esta para él era la Pascua la más importante que todas las demás. Esta cena era la más importante. Y a partir del capítulo 13 del libro de Juan, Cristo comienza a manifestarle a sus discípulos, yo diría así, yo no sé si es sermón o qué puedo decir, pero la esencia de su trabajo en esta tierra. En esa reunión no había nadie más que sus discípulos. Podemos decirlo así. La iglesia que estaban haciendo estaba reunida con Jesús esa noche. Y por primera vez Jesús no utiliza parábolas para hablar, y lo dice claramente. Y les manifiesta a sus discípulos lo que quiere él, que sepan antes de que Cristo vaya a morir. ¿Me hago entender? El último mensaje de Jesús es directamente a su iglesia. No es a todo el mundo, es directamente a aquellos que dicen que quieren vivir con Jesús. Y entre eso que él habló, el capítulo 14, los versículos 21 al 22, dice, permítame. Comienza así el versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ¿qué dice él? Ese es el que me ama. ¿Qué está diciendo Jesús? Que Jesús sabe que quiénes son los que lo aman a él. ¿Y cómo lo sabe él? Pues fácil, dice él, porque todos los que guardan mis mandamientos son los que me aman. O sea, yo no te necesito preguntar a ti, ¿amas a Jesús? Tú me puedes decir que sí lo amas, pero Jesús te dice si sí te amas o no. ¿Por qué? Porque él conoce perfectamente si tú guardas sus mandamientos. Y entonces dice, y el que me ama será también ¿qué? Si tú guardas los mandamientos es por una razón, porque me amas. Y cuando tú me amas, mi Padre te va a amar a ti. Y yo le amaré. ¿Y qué cosa? Ahora, fíjate bien. Muchas veces nosotros no relacionamos el guardar los mandamientos con el amor. Creemos que los mandamientos es una orden que yo debo de seguir. Y el amor es un sentimiento que debo de expresar. Te voy a dar un ejemplo bíblico para que tú entiendas. ¿Cuántos conocen la historia de Abraham? Sé que todos la conocemos. Abraham fue conocido como el padre de ¿qué? De la fe, ¿no es cierto? Ahora, cuando Abraham murió, su hijo, se vino otra hambre parecida a la que Abraham había tenido cuando él llegó a la tierra de Canaán. Y cuando se dio esa hambre, su hijo no hallaba qué hacer y tuvo la intención de irse para Egipto. Pero Dios se le apareció y le habló y le dijo que no se moviera. La razón es la siguiente. No. Le habló y le dijo: multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras. Eso se lo está diciendo a Isaac. Y todas las naciones de la tierra serán ¿qué cosa? Benditas en tu simiente. ¿Por qué razón? Esa promesa se la había hecho a Abraham, pero se la ratifica a Isaac, y la única razón es esta: por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. ¿Qué le está diciendo? Que fue obediente. Pero Jesús dice en el versículo 21 del capítulo 14 que el que guarda mis mandamientos, ¿qué? Es el que me ama. Abraham guardó esto porque amaba a Dios. La fe es el resultado del amor de Dios. No puede haber fe si primero no hay amor. La base para poder tener una relación con Dios es ¿qué?
el amor. Ahora, regresemos regresemos aquí al versículo 21 y dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. En otras palabras, Abraham no es el padre de la fe, sino que el padre es también ¿de qué? Del verdadero amor que un hijo de Dios debe de tener. Y el que me ama será amado por mi Padre, yo le amaré. ¿Y qué cosa? Y me manifestaré a él. ¿Qué es que Dios se nos manifieste a nosotros? Déjeme. Esto. Miren lo que dice, qué significa, según el diccionario wordreference.com, que es electrónico, dice, manifestarse significa ¿qué cosa? Darse a conocer. Yo estoy agradecido con el pastor porque me ha ahorrado palabras. ¿Se recuerdan el tema de la semana pasada? ¿Cuál era? Las vírgenes, ¿se recuerdan ustedes? Habían 10 mujeres, se querían casar con un hombre. Ese hombre representa ¿a quién? A Jesús. Aparece el esposo, 5 entran directamente a casarse con él y las otras 5 se quedan afuera. ¿Cuál es la razón por la que se quedaron afuera? ¿Por qué? Porque a 5 de ellas, Jesús, el esposo, abre la puerta y les dice, ¿sabe qué? Yo no te conozco. ¿Cómo me puedo casar con alguien que no me conoce? ¿Sabe lo que le está diciendo? 1, ni yo te amo, ni tú me amas. Porque aquellos que guardan sus mandamientos aman a Dios y Dios se les ¿qué? Se les da a conocer. Y cuando lo llegan a conocer a Él, ¿qué ocurre? Están listos ¿para qué? Para casarse. Por eso que Jesús les dice, yo no te amo. Y la iglesia tiene un problema. Porque hay algunos, como dijo el pastor, las 10 vírgenes se parecen porque tienen una vida muy similar. Es cierto. Se parecen y nadie de nosotros puede decir, tú sí, tú no, tú sí. Nosotros no podemos decir eso. El único que sabe, gloria a Dios, es nuestro Padre. Pero hay algunos que aún no aman a Jesús. Y no aman a Jesús porque no guardan sus mandamientos. Y si no guardamos sus mandamientos, Jesús nunca se nos va a dar a conocer. Ese debería ser el motivo principal para que nosotros, ¿qué te puedo decir? Ese debe ser la principal razón para que nosotros deseemos amar a Dios como Él lo desea. Ahora, le dice Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Esa pregunta corre en la iglesia el día de hoy. Hermanos, este mensaje tenemos que ir y predicarlo y mostrárselo a los demás. Pero ¿qué le vas a mostrar si tú no conoces, si Dios no se ha manifestado en ti? Antes de que tú puedas salir y predicar, ¿qué ocurre? Debes de conocer de quién tú vas a hablar. ¿Cómo le puedes decir a otro del amor de Dios si tú no amas a Dios? ¿Me hago entender? Jesús le responde y le dice, el que me ama, ¿qué cosa? Le refuerza y le dice, y mi Padre le amará y vendremos a él, ¿y qué cosa? El hermano Pion me ahorró palabras esta mañana. El capítulo 14, al principio, dice de que Jesús dice, yo no hablé por mí mismo, dice, y yo no dije las cosas de mí mismo, sino que mi Padre que está en mí y haga las cosas que yo he hecho. ¿Qué significa? Que Cristo había permitido que su Padre morara ¿dónde? Pero Jesús dice que aquellos que guardan su palabra, guardan sus mandamientos, Él y su Padre van a hacer morada ¿dónde? Dentro de nosotros, para que nuestras palabras, nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestras ideas y todo lo que nosotros hagamos sean de origen ¿de quién? La divinidad habitando dentro de nosotros. ¿Sabe lo que significa eso? Son palabras mayores. ¿Entiendes por qué Pablo dice, ya no vivo yo? ¿Qué dice él? No, eso no es simbólico, es literal, porque Jesús lo dijo. Y Pablo creía estas palabras. Ahora, ¿qué significa ser morada?
Morar significa ¿qué? ¿A dónde quiere habitar Dios? ¿Ah? Dentro de ti. Versículo 24. El que no me ama, no guarda mis palabras. Sencillo, ¿no? Si no es izquierda, es derecha. Y si no es derecha, es izquierda. Y la palabra que habéis oído, y lo vuelve a repetir en ese versículo, en el capítulo, la palabra que habéis oído, esa no es mía, sino de qué? Del Padre que me envió. Si tú le dices a Jesús, no es posible que yo vengo todos los sábados a la iglesia, que yo no falto un culto el día miércoles, que estoy en todos los cultos del día viernes, que yo doy mi diezmo fielmente, que hago todo lo que me han dicho, que tú me digas que yo no te amo y que no te conozco. Eso es lo que las mujeres afuera le dijeron, eso no es posible. Y él que dice, no es cosa mía. Si tú te parece que lo que estoy diciendo es aberrante, ve y díselo a mi padre. Pero yo no me caso contigo porque yo no te conozco. Hermanos, esto es para nosotros hoy. Ese mensaje de la Santa Cena era para la iglesia. Eso es lo que Jesús nos quiere dejar claros. No hay otra forma de conocer a Dios a menos que guardemos sus mandamientos. Y no podemos guardar sus mandamientos si no amamos a Dios. ¿Sabe cuál es el problema por el que pecamos? ¿Por qué pecamos? Porque no hay amor. No hay amor para Dios. Esa es la cuestión. Ahora, lo quiero llevar al capítulo 6 de Juan. En el capítulo 6 de Juan, Cristo dijo unas palabras que reflejan exactamente el por qué existe la cena del Señor. Él dijo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, ¿qué ocurre? Vivirá para siempre. Y el pan que yo daré, ¿qué cosa es? ¿Cuál es la carne de Jesús en ese momento? ¿Ah? Vamos a ver. La cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede darnos a comer su carne? ¿Sabe? Jesús está hablando de algo que en nuestro mundo actual nosotros diríamos canibalismo. Por Dios, ¿cómo puede ser esto posible? Y eso es lo que ellos se preguntaban. ¿Cómo puede ser que nos dé a comer su propia carne? Y ocurre esto. Sigue el versículo y dice, no les digo, se traba cuando no debe. Jesús le dijo, de cierto les digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida. ¿En qué? Esto es un imperativo. ¿Sabe lo que significa un imperativo? ¿Lo tomas o lo dejas? ¿Quieres vivir? Me comes y me tomas. ¿No quieres vivir? No lo hagas. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. ¿Y qué cosa? Y yo le resucitaré, ¿cuándo? En el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre, ¿qué cosa? Es verdadera bebida. Esto es un imperativo. ¿Lo haces o estás perdido? No hay otro camino. Es la única forma. Ahora, ¿cuál es la razón por la que esto fue establecido? El versículo 56 dice, y el que come mi carne y bebe mi sangre, ¿qué cosa? ¿Y qué? Oh, comer la carne de Jesús y beber la sangre de Jesús solo tiene una razón, que Él pueda, ¿qué cosa? Porque cuando tú comes y cuando tú bebes, ¿para dónde va? Para adentro. Cuando tú estás haciendo eso, estás diciendo, Señor, yo quiero que ¿qué? Que permanezcas en mí. Ahora, ¿qué significa permanecer? Mantenerse, dice el diccionario, sin mutuación. ¿A dónde? Eso quiere decir que cuando Jesús entra a tu vida, se va a ¿qué? A mantener. ¿Qué era lo que decía que iba a hacer en el capítulo 14? Que iba a hacer ¿qué cosa? Morada. ¿Y qué significa ser morada? Permanecer en un lugar. Es lo mismo. Morada y permanecer son palabras sinónimas. Y lo que Cristo está diciendo es que
como sé que tú me amas porque guardas mis mandamientos, yo necesito hacer algo contigo. ¿Y qué es? Morar dentro de ti. Porque, y no solo yo, mi Padre va a morar también contigo y haremos morada con Él. Y mira lo que dice. Y ahí se va a mantener que sin hacer ningún, Él va a cambiar tu vida. Y cuando haga el cambio, ese cambio se va a mantener ¿qué? Constante. No quiere decir que cuando tú llegas a la iglesia, te bautizas y haces un cambio en tu vida y un año después volviste a hacer todas las cosas que el Señor te había dicho que no hicieras. Eso no es posible. Eso no es posible. No puedes volver atrás cuando el Señor, ¿qué cosa? Mora dentro de ti. Ahora, te voy a llevar a la cena del Señor. Aquella noche que Jesús se sentó con sus discípulos, Jesús dijo estas palabras: de manera que cualquiera que comiere de este pan o bebiere esta copa del Señor, perdón, esta no es, la anterior. Eso es lo que dijo Pablo en Corintios. Y con eso voy a terminar, por cierto. Déjeme ver. Ahí está. Y mientras comían, dice, tomó Jesús el pan. ¿Y qué cosa? Y lo bendijo. Y lo partió y se lo dio ¿a quién? A sus discípulos. Y les dijo las siguientes palabras: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto ¿qué? Es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada, ¿para qué? Para remisión de pecados. ¿Cómo se logra o cómo hacemos para que Cristo y el Padre habiten en mí? Este es el camino. Cuando tú te abstienes de esta mesa, porque yo he visto, yo crecí en iglesia, yo he visto iglesia, pastor, que la mitad de la iglesia no toma esto. ¿Por qué? Yo no sé. Ellos sabrán por qué, pero no lo hacen. Pero no hay otra forma de que el Padre y el Hijo puedan hacer morada en ti. Jesús abrió el camino con su muerte. Él nos abre el camino a fin de que nosotros, a través del pan y del vino, nosotros podamos hacer que Cristo habite en nosotros, que transforme mi corazón y cambie mi vida a fin de que le pueda mostrar al mundo de quién soy hijo yo. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto. La sangre de Jesús abre un nuevo pacto. Abraham hizo un pacto. Isaac hizo un pacto con Dios. El pueblo de Israel, ¿qué hizo también? Un pacto con Dios. ¿No es cierto? Y él dice, y con los que han de venir después de mi muerte, yo voy a hacer ¿qué cosa? Un nuevo pacto. Y dice Pablo en Hebreos, y vendrán los días, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con mi pueblo. ¿Y qué es el nuevo pacto? ¿Ah? Escribiré mi ley y mis mandamientos, ¿dónde? Y ninguno le dirá al Señor, ninguno le dirá a otro, conoce al Señor, ¿porque qué? Porque todos me han de conocer. A todos aquellos que le conocieron, ¿a estos qué? Le dio el derecho y potestad de qué? De ser llamados hijos de Dios. Hermanos, si el Señor no te conoce, no te puedes casar con Él. ¿Y quién se casa con alguien que no conoce? Dime tú. ¿Y quién se casa con una mujer que no ama? ¿Y no es cierto? Tienes que amarla, eso es lo que el Señor está diciendo. Y Él lo que hace entonces, después del nuevo pacto, que por mucho es derramada para remisión de pecados. Escucha esto. Esta palabra es confusa. Remisión. Muchos creen que es para perdón. No. Esta palabra remisión es la palabra que se utilizaba en una celebración especial que tenía una vez al año el pueblo judío en una fiesta. ¿Cómo se llamaba esa fiesta? El día de la expiación o el día del perdón. ¿Saben lo que significaba? Durante todo el año el pueblo había venido y había ¿qué? Confesado sus pecados para que le fueran ¿qué? Perdonados. Cuando venía el día de la expiación, era el día de la remisión. Ese día el sumo sacerdote hacía ¿qué?
limpieza total de todos los pecados que habían sido confesados. Tú no puedes venir a la mesa sin haber confesado tus pecados, porque Jesús hoy te quiere decir: yo lo voy a limpiar y voy a dejar limpia la página. Eso es lo que Cristo está diciendo. Él utilizó exactamente la palabra correcta. ¿Dónde está Jesús ahorita, por cierto? ¿Acaso no está en el lugar santísimo intercediendo por nosotros? Y ha de llegar un momento en que tu nombre ha de ser mencionado. Y Él está ahí no para perdonarte, sino para ¿qué? Para redimirte. Redimir significa para sacarte. Eso es lo que Jesús quiere hacer. Ahora, Pablo mencionó, y con esto terminamos, que hay una sola razón por la que nosotros no deberíamos de tomar esta cena. Y ese sí era el 1 Corintios. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera de la copa del Señor, ¿qué cosa? Indignamente, significa no correctamente. ¿Será culpado de qué? Del cuerpo y de la sangre del Señor. En otras palabras, si tú tomas esto indignamente, en lugar de ser vida, que es la intención de Jesús, tú te vuelves culpable ¿de qué? De su muerte. En otras palabras, espiritualmente tú te vas aquel día entre los que dijeron: crucifícale. Así nomás. Y viene y dice él: por tanto, dice Pablo, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, ¿sin qué cosa? Sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Hermanos, el problema es si tú te das cuenta qué es lo que estamos haciendo cuando venimos a la mesa. Si tú no sabes que el que está aquí, en sentido, aunque a muchos me dicen a mí, la Santa Cena es un acto simbólico. Yo no creo eso. Te voy a decir algo. ¿Te acuerdan? El pueblo de Israel iba caminando por el desierto y una serpiente los comenzaron a picar. ¿Te recuerdas? ¿Y qué estaba pasando? Se estaban muriendo, el pueblo se moría. Y Moisés corre donde Dios y le dice: Señor, el pueblo se muere porque las serpientes son venenosas y los están matando. Y le dice él: ¿sabes qué? Vas a hacerte una ¿qué? Una serpiente y ponla en la colina, y todo aquel que vaya a la colina y vea a la serpiente, ¿qué va a pasar? Se va a sanar y no va a morir. Pero algunos, dice, del pueblo, no creyeron. Y ocurrió que todo el que llegaba y veía a la serpiente, ¿qué pasaba? Te pregunto, ¿la serpiente es simbólica o es real? Es un símbolo, dice el Nuevo Testamento, ¿de quién? ¿A quién simbolizaba la serpiente? A Cristo Jesús. Pero es un símbolo que tiene poder, porque ¿quién le da el poder? Dios le está dando el poder. Ahora, ¿la sanación del pueblo era simbólico o era real? ¿Es esto simbólico o es real? Las dos cosas. Porque el simbolismo tiene un poder real en tu vida. Cuando Jesús dice: yo voy a habitar, a permanecer, a morar en ti, es real. O sea que no podemos fake it. Cristo viene y habita en ti o no habita en ti. Period. No hay más. Ahora, pruébense ustedes. ¿Qué quiere decir Pablo con pruébense? Hermano, ¿quieres dejar de pecar? Esa es la pregunta. ¿Quieres dejar de pecar? Porque muchos que creen que no vamos a dejar de pecar hasta que Cristo aparezca en las nubes de los cielos. Porque cuando dicen aquel versículo que seremos transformados, entonces se me va a quitar el deseo de adulterar. Hermano, ¿tienes problema de envidia? Tienes que venir aquí. ¿Tienes problema de celos? Tienes que venir aquí. ¿Tienes problema con pornografía? Tienes que venir aquí. ¿Tienes problema con fornicación? Tienes que venir aquí. Dime cuál es tu problema. Si no vienes aquí, nunca vas a dejar de pecar. Cuando el Cristo te llena, como dice Pablo, el amor de Cristo me constriñe, me cambia, me transforma y me hace una nueva persona, entonces el pecado termina. ¿Tienes problema con lo que ves en la televisión? Tienes que venir aquí. ¿Tienes problema con la música que oyes? Tienes que venir aquí. Cuando tú dices: es que yo no creo
que un vasito de licor de cuando en cuando le moleste a Jesús. Es que yo no creo que por perder 3 horas viendo novelas le moleste a Jesús. Es que yo no creo significa que no lo conoces. Porque si lo conocieras no andarías diciendo yo no creo. Cuando tú le conoces tal cual es, entonces tú entiendes. Y te digo una cosa, el pacto, para entenderlo, es el mismo pacto porque nosotros pasamos por nuestras esposas cuando nos casamos. Tú haces todo ¿para qué? Para agradar a tu esposa. Aunque hayan cosas que a ti te agradan mucho, simple y sencillamente te abstienes. No le gusta que deje un desorden en el cuarto, pues no lo hago, pero mi mamá nunca me enseñó a ser ordenado. Pero yo hago un cambio, ¿por qué? Porque la amo. Yo siempre pongo el ejemplo que digo, yo tengo años de no comer hongos porque yo era que comía 3 veces a la semana plato con hongos de diferente manera. Y me caso con una mujer que no le gusta el hongo de ningún tamaño, color y dimensión. ¿Sabe por qué no como hongos? Por una razón. Porque yo no me puedo sentar a la mesa comiendo hongos y mi esposa no está ahí comiendo lo mismo. Ella me ha querido hacer hongos. Una vez me dijo, te voy a cocinar hongos. Y los compré. Le digo, ¿para qué los vas a hacer? Le digo yo, para que tú lo gustes y lo disfrutes. Le digo, ¿y de qué me sirve si no disfruto tu compañía? ¿Entiendes? Así son los mandamientos de Dios. ¿Y para qué voy a tomar? ¿Y para qué voy a fumar? ¿O para qué voy a hacer drogas si no puedo disfrutar tu compañía, Jesús? Esa es la verdad. Y sus mandamientos, como dice la palabra, no son gravosos. Discernir es distinguir algo de otra cosa, señalando la diferencia que hay entre ellas. Tú tienes que saber que esto no es cualquier cosa común y corriente. Esta mañana, hermano, Jesús está aquí. Y por años quizás lo tuviste enfrente y no te diste cuenta. Porque a ti te pareció que era un pedazo de pan y un poco de vino Welch. Pero te digo, hoy Él está aquí. Pruébate a ti mismo. ¿Quieres seguir en esa vida que tienes? Es tu decisión. ¿Quieres conocer a Jesús? ¿Te hace falta amor por Jesús? Pídeselo. ¿Cuál es el primer fruto del Espíritu a propósito? El amor. ¿De qué me sirve, dice Pablo, que yo predique tremendamente? ¿De qué me sirve hacer grandes sanaciones? ¿De qué me sirve hablar en lenguas? ¿De qué me sirve entregar mi vida al mundo y despojarme de todo? Y si no tengo amor, de nada me sirve. Es inservible mi vida de cristiano si no amo a Dios. Y si no amo a Dios no puedo guardar sus mandamientos. Y si no guardo sus mandamientos, Él nunca va a venir a hacer morada en mí. Y si no hace morada en mí, la única respuesta cuando Él venga es, no te conozco. So, yo les digo esta mañana, pruébense. ¿Quiere dejar de pecar? Pídele perdón a Dios y que Él nos va a redimir de todo pecado. Que el Señor nos bendiga y que sea Dios el que actúe esta mañana a través de este rito. Yo pienso que el Señor cumplió su promesa de visitarnos en esta ocasión con este mensaje tan especial. Y ha quedado claro que tenemos necesidad, todos los que quieran, de venir y participar de la cena del Señor. Y oiga esto, hermanos, esto es un anticipo de lo que va a ser la cena real con Él, físicamente con Él. Porque ahora Él va a morar con nosotros en forma espiritual. Pero si nosotros participamos de esta cena espiritual, y es real en el sentido de lo que Él va a hacer en nuestra vida, en nuestros cambios, entonces vamos a poder tener derecho a celebrar la cena física con Él, la boda real con Él. Amén. En el reino de los cielos. Amén. Es decir, que esto es como llamaríamos en consejería prematrimonial. Esto es una consejería prematrimonial que tenemos que llevar ahora y practicarla ahora para cuando llegue la boda donde nos vamos a celebrar con Cristo. Y esto está cercano ya, hermanos. Amén.
Esto está más cerca de lo que usted se imagina. Parece que se demora, el esposo viene. Tenemos que mantener las lámparas encendidas y el aceite necesario para esperarlo. Así que los que van a participar ahora, y espero que sean todos, van a ser los que son miembros de iglesia, los que, aunque no sean miembros de esta iglesia, también lo pueden hacer, pero particularmente, tomando en cuenta lo que ya se ha dicho, los que puedan discernir, entender lo que van a hacer. Y lo que van a hacer nada más que es decirle al Señor, Señor, yo quiero que tú mores en mi vida a través de todo esto. Amén. Y vamos a hacer una ceremonia ahora que precede a esto, que representa la ceremonia de arrepentimiento y de confesión de pecados y de humildad. Esa sección es preparatoria para esto. Y por lo tanto, cuando vayamos a participar de la cena, mejor dicho, del rito de humildad, del lavamiento de los pies, debemos tomarla también o hacerla también que no sea indigna. Cuando usted se esté lavando los pies, cuando usted le esté lavando los pies a otros, no piense que eso nada más que es un símbolo, eso tiene también una realidad. Y la realidad es que usted tiene que humillarse y usted tiene que amar a ese hermano o a esa hermana, tiene que perdonarlo o perdonarse mutuamente. Y si no está perdonando a la persona que usted está lavando los pies, que sería lo ideal, piense mientras le está lavando los pies cómo Dios lava su vida y cómo usted puede perdonar a aquella persona que usted quizás tiene algún resentimiento o sentimiento en su corazón. Porque si no te lavas los pies, dice Jesús, parte conmigo. Y ese lavamiento de los pies tiene también una significación real en nuestras vidas. Y que participemos con gozo y alegría en nuestros corazones y vamos a hacer de esta cena una cena singular en la historia de nuestras vidas. Vamos a orar y vamos a pasar entonces al salón y vamos a permitir que el diácono después nos diga, bueno, vamos a decirlo ahora y después pasamos, después oramos. ¿Cómo vamos a hacerlo, Freddy? De la manera que lo vamos a hacer es igualmente como lo hicimos la vez pasada, para los que no estuvieron. Los cuartos de atrás, uno será para los jóvenes, uno para los caballeros solteros, el otro para las damas solteras.